Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos presentes. Hoy día mi grupo y yo vamos a exponerles sobre una fase al momento de implantar una SGSI basada en la norma ISO 27001. Esta fase se llama definición de un plan de tratamientos de riesgos o esquema de mejora. Mi grupo está conformado por Diego Quiroz, Héctor Ramos, Sebastián Carrera y Matías Miranda. Bueno, empezamos. Para empezar, qué es un plan de tratamiento o esquema de mejora? Esto se refiere a una fase en la que se realiza un plan de tratamiento o esquema de mejora, en el que se va a tener en cuenta las distintas consecuencias potenciales de riesgos existentes. En esta se va a establecer una criticidad para cada uno de ellos, y así poder evaluar con objetividad las diferentes amenazas. Hay diferentes formas de afrontar un riesgo. Existen tres: eliminar, mitigar y trasladar. Ahora les voy a comentar sobre el primer caso: eliminar el riesgo. En algunas veces, si el riesgo es muy crítico y muy grave, hasta el punto que puede poner en peligro la propia continuidad de la empresa o organización, esta empresa debe que poner todo de sí y todos los medios, incluyendo recursos, dinero y tiempo, para tratar de eliminarla. De manera que no haya ninguna posibilidad en un futuro que la amenaza se vuelva a difundir y a producir, poniendo en grave peligro el sistema de información que maneja. Ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, ahora voy a hablar de la segunda forma, que es mitigar el riesgo. En la gran mayoría de ocasiones no es posible llegar a la eliminación total del riesgo, ya sea porque es imposible técnicamente o bien porque la empresa decida que no es un riesgo suficientemente crítico. En estos casos, la organización puede aceptar el riesgo, ser consciente de que la amenaza para la información existe y dedicarse a monitorearlo con el fin de controlarlo. En definitiva, se trata de implantar las medidas preventivas o correctivas necesarias con el fin de reducir la posibilidad de ocurrencia o el impacto de riesgo. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos del traslado de riesgo. En esta opción está relacionada con la contratación de algún tipo de seguro que compense las consecuencias económicas de una pérdida o un deterioro de la información. Esta gestión de riesgos debe garantizar a la organización la tranquilidad de tener suficientemente identificados los riesgos y los controles pertinentes, lo cual le va a permitir actuar con eficacia ante una eventual materialización de los mismos. En cualquier caso, a la hora de elegir una u otra opción de la empresa, debe mantener el equilibrio entre el costo que tiene una actividad de control, la importancia del activo de la información para los procesos de la empresa y el nivel de criticidad del riesgo. Continuamos. Bueno, yo voy a exponer sobre el establecimiento de un rango para cada control. Es necesario que a cada punto de control se deba asociarle un rango o factor determinado. Por ejemplo, el acceso a un área segura podría dividirse en distintos rangos, teniendo en cuenta, digamos, un rango uno como en donde no hay establecida ninguna medida de seguridad. Después, el que le seguiría sería el rango 2, donde existe alguna medida de seguridad, pero no se ha establecido ninguna pauta concreta ni ningún tipo de periodicidad. Y el rango 3, donde existen una serie de medidas establecidas, pero no se ha determinado ningún tipo de evaluación de estas mismas. También tendríamos el rango 4, donde los controles tienen establecidos periodicidad, evaluación y hasta un tipo de seguimiento. Y por último, el nivel más alto, que sería el rango 5, donde son actividades ligadas al propio negocio. Es decir, que se trata de un factor interno de la empresa que lo gestiona y está implementado dentro de una propia organización. Bueno, y por último, podemos concluir que esta fase es de suma importancia al momento de querer implementar un sistema de seguridad de información siguiendo las normas ISO 27001, ya que en esta etapa es donde la empresa debe que decidir qué hacer con cada riesgo, si el riesgo es crítico o leve, decidir si lo van a eliminar o lo van a dejar ahí, y por más mínimo error que cometan,
esto puede costar mucho a una compañía, le puede costar mucho dinero y tiempo, por lo que es una etapa muy importante y que debe estar muy segura. Esto sería toda la presentación de hoy. Muchas gracias por su atención.